Verás, es curioso que digamos enamorarse. No decimos ascender en el amor. Eso sugeriría esfuerzo, logro, una especie de conquista. Pero enamorarse, eso ya nos dice algo más profundo. Implica la sensación de que el suelo cede bajo nuestros pies, que perdemos el equilibrio. Y eso no nos gusta demasiado, ¿verdad? Todo en la vida moderna nos enseña a ser individuos correctos, sensatos, a estar en control, erguidos, atentos, seguros. Así que enamorarse, hacerlo de verdad, es, en cierto modo, volverse loco. No se trata de esa locura que encierra uno en un manicomio. No. Es una especie de irracionalidad, un soltar las precauciones habituales. Es, en un sentido muy real, un riesgo, una apuesta. Porque el amor verdadero, no es seguro, no trae garantías. No dice, si me amas, me comportaré de determinada manera. Number. El amor irrumpe como un rayo. No sabes cómo ni por qué. Simplemente llega y te transforma. Y esa transformación, bueno, es una especie de muerte, ¿no crees? La muerte del ego. El derrumbe de esa pequeña fortaleza que llevabas tiempo protegiendo. Por eso la gente lo resiste. Porque la vida misma es un riesgo. Cada paso que das, lo das con fe. Caminas, pero no puedes estar absolutamente seguro de que el suelo te sostendrá. Hablas, pero no sabes si tus palabras permanecerán. Y, aún así, caminas y hablas, vives. Porque hay algo en ti que confía en el proceso. Así también ocurre con el amor. Enamorarse es entregarse a algo que no puedes comprender, permitirte ser tocado, conmovido y transformado. Es una locura, sí. Pero esa locura es, precisamente, lo que le da cordura. Resistirlo, decir, no, debo mantenerme firme, intacto, es negar lo más esencial de estar vivo. Porque el amor, como la vida, es un riesgo, un jugador que apuesta. Cada paso que damos, cada camino que seguimos, lo hacemos con fe, no con certeza. Cuando te enamoras, estás diciendo, estoy dispuesto a rendirme, a entregarme a lo desconocido. Y eso es lo más valiente que puede hacer un ser humano. Ahora bien, observemos más de cerca esta idea de rendición, porque está en el corazón mismo del amor. El amor no tiene nada que ver con el control. De hecho, es justo lo contrario. Es un acto de entrega a otra persona. Es darse por completo, sin reservas. No porque seas noble ni por hacer un sacrificio, number, sino porque es lo único que realmente funciona. Verás, todas las personas sensatas del mundo están ocupadas, sujetando con fuerza, midiendo cada paso, intentando controlar los resultados. Y cuanto más se aferran, cuanto más aprietan, menos vivas se sienten. En cambio, quien ama se suelta. Dice, aquí estoy, tómame, haz de mí lo que quieras. Claro, eso suena escandaloso. La gente dice, no puedes hacer eso, te harán daño. Y sí, claro que puede doler. Pero la alternativa es no amar nunca, quedarse encerrado en uno mismo, intocado e intocable. Y eso, créeme, es la verdadera tragedia. Porque cuando intentas protegerte del amor, también te estás cerrando a la vida. No puedes decir, quiero experimentar toda la intensidad de la vida, pero sin sorpresas. No funciona así. La vida y el amor están hechos de la misma materia. Se mueven en la incertidumbre. Y solo cuando te mueves con ellos, en lugar de oponerte, comienzas a comprender. Debemos entender que el amor no es sensato. No es una estrategia. No se entra en él como en un contrato. No es, te amaré si cumples mis condiciones. Eso no es amor. Eso es un acuerdo. Y aún así, muchas personas lo viven así. Dicen, tengo que encontrar a la pareja perfecta, la que me complete, me llene, me entienda por completo. Pero esas expectativas están condenadas a la decepción, porque nadie puede completarte. Y si tú no estás entero desde el principio, convertirás tu amor en una exigencia, en una especie de transacción disfrazada de ternura. Pero el amor real, no es un trato.
es un dejarse ir. Y eso, yo diría, es la más alta sabiduría. Entregarse sin saber lo que ocurrirá. Decir sí a la incertidumbre. Caminar por el bosque sin conocer el sendero. Eso es amar. Y si parece una locura, pues que lo sea. Porque el mundo que pretende ser cuerdo, ordenado y correcto, es el mismo que está al borde de autodestruirse. Así que, tal vez, los verdaderamente cuerdos sean los amantes, aquellos que se atreven a caer. Nuestros gobiernos están construidos sobre la idea del control, de vigilar, proteger, mantener todo en líneas ordenadas. Pero el amor se burla de esas líneas, fluye más allá de ellas, las rodea, las disuelve por completo. Por eso la mayoría de la gente le teme, porque amar, de verdad, implica permitir que uno mismo se deshaga. Verás, el ego, esa frágil sensación de yo, no puede sobrevivir al amor. Se desvanece como una sombra bajo la luz del sol, y eso es, precisamente, lo que hace que el amor resulte peligroso para quien no está preparado. Amenaza su identidad, su historia, su relato personal. Por eso se resisten, se aferran, intentan que el amor sea manejable, seguro, predecible. Pero el amor no puede ser enjaulado. Los sabios, los verdaderamente sabios, aprenden a soltar. No desde la imprudencia, sino desde la reverencia, desde la comprensión silenciosa de que vivir, en cualquier forma, es arriesgarlo todo. Amar a alguien no es poseerlo, no es anclarlo a uno mismo, sino verlo de verdad, y permitirle ser tal como es. El matrimonio, por ejemplo, alguna vez fue entendido no como una prisión de obligaciones, sino como una amistad, una libertad compartida, una liberación mutua de dos almas que eligen, día tras día, caminar juntas. Y en ese espacio de honestidad, sin fingir sentimientos que ya no existen, sin aferrarse a promesas caducadas, sino mirándose con sinceridad, ahí es donde reside el amor. Ahora bien, hay quienes intentan simular el amor, interpretarlo como si fuera una obra. Y eso, debes saberlo, siempre acaba siendo destructivo. Porque un amor falso genera resentimiento en ambas partes. Quien finge se vuelve amargado, y quien es engañado siente la punzada de una ausencia invisible. El amor verdadero no sigue un guión. Surge de forma natural, como la risa o la luz del sol. Y cuando lo encuentras, cuando se mueve dentro de ti, la única respuesta sensata es dejarlo actuar, incluso si eso te transforma, especialmente si eso te transforma. Porque el amor, al final, no es lo que tú sostienes, es aquello que te sostiene a ti. Tal vez digas, de acuerdo, eso de rendirse al amor suena muy bien, pero ¿y si no lo siento? ¿Y si el amor no me nace? ¿Y si lo intento, de verdad lo intento, amar a los demás, ser amable, dar lo mejor de mí, y aún así todo se siente falso? Pues bien, verás, no puedes enseñar a una persona egoísta a ser generosa, utilizando métodos que apelen a su egoísmo. Es decir, alguien puede regalar todas sus pertenencias, o incluso ofrecer su cuerpo al fuego, y aún así, estar actuando desde un egoísmo muy refinado. Sí, puede hacerse, y con una sutileza admirable, como una especie de superioridad espiritual. Puede parecer generoso, casi santo, pero en lo profundo, aún está esperando recibir algo a cambio. Y ese tipo de amor, eso que podríamos llamar un amor simulado, es siempre, siempre destructivo. Deja tras de sí un sabor amargo, crea resentimiento, no solo en quien lo finge, sino también en la pobre alma que lo recibe, y que poco a poco empieza a sospechar que algo no encaja, aunque no sepa decir exactamente qué. Por eso tantos de nuestros intentos de bondad, de ayuda, de caridad amorosa, fracasan. Fracasan porque no son honestos, no nacen del corazón, sino de una postura, de una idea sobre cómo uno debería comportarse, y al hacerlo, no crean conexión, sino distancia. Entonces, ¿qué hacemos?
Debemos quedarnos esperando, sin hacer nada, hasta que una gracia misteriosa descienda sobre nosotros y de repente sintamos amor verdadero. Debemos permanecer sentados, tan egoístas como siempre, esperando una transformación milagrosa. No exactamente, pero hay algo que decir sobre la honestidad, porque esa honestidad es el comienzo de la transformación. Si, al observarte con detenimiento, descubres que eres egoísta, entonces sé egoísta. Pero hazlo de forma consciente. Hazlo con los ojos bien abiertos. Pregúntate, ¿qué es eso que amo? Incluso desde el egoísmo. ¿A qué me aferro? ¿Qué me conmueve? Porque incluso ese aferrarse, ese deseo, eso también es amor. La fuerza está ahí, solo que se está moviendo en una dirección particular, como el agua que pasa por una manguera. Todo depende de hacia dónde la apuntas. Algunas personas aman el whisky, otras aman la admiración, algunas aman la belleza, el poder o el helado. Y podrías decir, pero eso no es amor real, eso es apego. Pero yo te digo, es la misma energía. Simplemente está empezando desde el extremo más estrecho. Así que, en lugar de reprimirla, en lugar de fingir que estás lleno de compasión divina, cuando en realidad solo deseas otra copa, sigue el amor que sí sientes. Obsérvalo, déjalo fluir, porque solo cuando el amor está en movimiento, puede redirigirse. No puedes dirigir un barco que aún está anclado en el puerto, y es aquí donde la mayoría se equivoca. Creen que primero deben volverse espirituales, iluminados, completamente realizados, y entonces estarán listos para amar. Pero es justo al revés. Debes comenzar donde estás, con lo que verdaderamente conmueve tu corazón, incluso si al principio parece pequeño o egoísta. Y si sigues ese hilo con honestidad, te guiará, crecerá. Porque al indagar en lo que amas, descubrirás que lo que amas no eres verdaderamente tú, al menos no en el sentido del ego. Incluso si empiezas diciendo, me amo a mí mismo, y tratas de aferrarte a esa idea, de capturar ese yo que dices amar, se te escapa. Es como intentar besarte los propios labios. Das vueltas y vueltas en círculos, y siempre se te escapa. Pero curiosamente, cuando observas aquello que realmente amas, ya sea la poesía, una buena comida, la risa de una persona, o incluso la forma en que se ven las nubes justo antes de una tormenta, descubres que lo que amas está siempre fuera de lo que normalmente llamas yo. Y así, al seguir tu egoísmo con honestidad, sin culpa ni vergüenza, pero con verdadera atención, comienzas a descubrir que el límite entre uno mismo y los demás no es tan sólido después de todo. Y es ahí, precisamente, donde algo extraordinario comienza a suceder. No porque lo hayas forzado, ni porque lo hayas planeado, ni porque intentaras convertirte en alguien sagrado, sino porque simplemente dejaste de fingir, dejaste de mantener una postura, permitiste que la energía se moviera, y al hacerlo, comenzó a transformarte. Ahora llegamos a un error muy sutil que la gente suele cometer. Se imaginan que existen distintos tipos de amor, como si uno fuera elevado y puro, y otro bajo y carnal. Dicen, esto es amor verdadero, espiritual, y desprecian al otro diciendo, eso no es más que lujuria, un simple encaprichamiento. Pero esa división es completamente artificial. No nace de la percepción, sino del juicio. Porque el amor, en realidad, es una sola energía. Puede adoptar diferentes formas, igual que la luz blanca se descompone en los colores del espectro, pero sigue siendo la misma luz. Podrías decir que el extremo rojo de ese espectro representa lo que Freud llamó libido, el amor erótico, el deseo físico, y que a medida que avanzas por los tonos azules y verdes, entras en la amistad, la compañía, la ternura, y en el extremo violeta, encuentras el ágape, la llamada caridad divina, el amor espiritual. Pero esa división no es de sustancia, solo de matiz. Verás, incluso el anhelo más físico,
más apasionado, forma parte de esa misma corriente, y el error está en creer que puedes rechazar una parte de ella y cultivar la otra, como si podaras un árbol desde arriba esperando que crezca con fuerza. Pero la vida no funciona así. Existe una idea, especialmente en los círculos religiosos, de que si uno desea alcanzar las formas más elevadas del amor, debe cortar las más bajas, que hay que negar el deseo, renunciar a la pasión, reprimir los sentidos, y solo entonces surgirá el amor puro. Pero eso es una confusión. El problema no es que exista la lujuria, el problema es que la gente le tiene miedo. No confían en sí mismos para seguir la corriente sin ahogarse en ella. Pero la verdad es, y esto es realmente hermoso, que si dejas que la energía fluya, ella misma se clarifica, del mismo modo en que un arroyo comienza como un hilo turbio, y al fluir, se vuelve cristalino. Si lo represas, si lo bloqueas por miedo, el agua se estanca. Así que, en lugar de condenar esas formas de amor llamadas inferiores, quizás sería mejor honrar el lugar donde el amor aparece, por extraño o poco refinado que parezca, porque no hay necesidad de purificar el amor, eliminando partes de él. Se purifica dejándolo fluir libremente, y cuando realmente permites que el amor se mueva, es decir, cuando lo sigues sin aferrarte, sin convertirlo en una exigencia, comienza a mostrarte cosas. Descubres que la persona que deseas no es simplemente un conjunto de sensaciones agradables. Number es un misterio, una ventana hacia algo vasto e inalcanzable. Es entonces cuando el amor se convierte en asombro. Pero lo hace por sí solo, ¿lo ves? No porque lo hayas forzado hacia arriba, no porque hayas sido piadoso, sino porque fuiste sincero. Al fin y al cabo, no hay ningún mérito en fingir que no sientes deseo cuando en realidad sí lo sientes. Eso no es virtud. Eso es miedo disfrazado. Y el miedo no es un terreno fértil para que el amor crezca. Así que lo que debemos aprender no es a dividir el amor. No es decir, esta parte es sagrada y esta otra es vergonzosa, sino reconocer que todo forma parte de un mismo movimiento. Ya sea que estés abrazando a un amante, ayudando a un niño a atarse los cordones, o simplemente observando cómo la luz del atardecer cae sobre las colinas, es la misma energía. Es la vida contemplándose a sí misma. Y en el momento en que intentas poseerla, ponerle un nombre, capturarla, la pierdes. Porque el amor, como la vida, no es una sustancia, sino un flujo. Y no puede ser contenido, encerrado ni controlado. Así que deja que se mueva. Deja que te sorprenda. Permítele aparecer en los lugares más inesperados, en el roce de la mano de un desconocido, en la forma en que el viento acaricia tu mejilla, en el dolor repentino al ver a alguien que te recuerda a un amigo que hace mucho se fue. Y puede que descubras, casi por accidente, que el amor nunca estuvo dividido. Siempre fue una sola cosa, interpretando muchos papeles. Esto nos lleva a algo delicado, el tema del matrimonio. Verás, tenemos todo esto completamente al revés. En nuestra sociedad, esperamos que el matrimonio se base en el amor romántico, en esa experiencia misteriosa, incontrolable, ilógica, de enamorarse de alguien. Esperamos estar enamorados antes de casarnos, y esperamos seguir enamorados después de hacerlo. Y cuando el amor, como es natural, cambia de forma o se retira por un tiempo, la gente empieza a pensar que algo va terriblemente mal. Pero eso solo ocurre porque todo se ha construido sobre un malentendido. Enamorarse, como ya hemos dicho, no es algo que puedas organizar. Sucede, irrumpe, y aunque es completamente real, también es impredecible. Llega sin aviso y puede irse del mismo modo. Así que, cuando basas un compromiso de por vida en algo tan caprichoso como enamorarse, estás construyendo sobre arena. Por eso tantas personas terminan atrapadas en lo que yo llamaría una falsa historia de amor. Sintieron pasión, ardiente y fuerte, y la confundieron con el tipo de vínculo duradero necesario para construir una vida en común.
Pero cuando el fuego se apaga, porque se apagará, miran al otro lado de la habitación y se preguntan, ¿quién es esta persona con la que me casé? ¿Por qué ya no siento lo que solía sentir? Y entonces, tal vez, se enamoran de alguien más, de forma repentina, inesperada, y se sienten divididos entre el deber y el deseo. Todo el fundamento tiembla. Las familias se desmoronan. Pero el verdadero problema no es enamorarse. El problema real es haber creído que el amor podía asegurarse mediante una institución, que una ceremonia, un anillo, un conjunto de votos podrían garantizar la constancia del corazón, y eso no es posible. Ahora bien, esto no significa que el matrimonio sea un error, en absoluto. De hecho, el matrimonio puede ser algo profundamente bello, pero solo si lo comprendemos de otro modo. La idea antigua, y en muchos sentidos más sabia, era que el matrimonio era un contrato razonable entre dos personas. No se concebía como una prisión de pasión perpetua, sino como una asociación, una cooperación para construir un hogar, criar hijos, convivir como compañeros. Y en ese acuerdo, el amor, tal como venimos hablando de él, podía ir y venir, subir y bajar, sin poner en peligro toda la estructura. Si las dos personas implicadas eran honestas entre sí, si decían, me caso contigo porque te respeto, disfruto de tu compañía y confío en ti como alguien con quien caminar, entonces existía un espacio para permitir que cada uno sea quien es. No una sombra, no un reflejo, sino un ser completo. Y si dentro de ese acuerdo también hay atracción sexual y emocional entre ambos, mucho mejor. Pero esa atracción, por muy real que sea, no debería ser el cimiento. Verás, la verdadera virtud en un matrimonio así es la sinceridad, no la permanencia. No se trata de decir, siempre sentiré lo mismo por ti, sino más bien, nunca te mentiré sobre lo que siento. Ese es un compromiso mucho más profundo. Significa no fingir cuando el sentimiento cambia. Significa no aferrarse cuando sopla el viento. Significa respetar al otro, no como una extensión de uno mismo, sino como un ser vivo que puede crecer en direcciones que no esperabas. Y también significa esto, que si el amor, inesperado y no invitado, llega a uno de los dos desde otra fuente, no es necesariamente una traición, es un acontecimiento, algo que debe reconocerse con cuidado, pero no condenado sin más. Lo que arruina los matrimonios no es el amor por otra persona, es la deshonestidad. Es fingir que nada está cambiando cuando, en realidad, todo lo está haciendo. Tal vez deberíamos empezar a pensar el matrimonio, si es que ha de ser sagrado, no como el encadenamiento de dos personas, sino como una liberación mutua, una elección que se renueva una y otra vez, caminar juntos, no por obligación, sino por reconocimiento, por esa alegría silenciosa de mirar al otro y decir, sí, ahí estás, sigues siendo tú, pero también sigues siendo nuevo, sigues transformándote. Y eso, ¿ves? Le da al amor espacio para respirar. No es un amor que deba arder intensamente todo el tiempo. A veces titilará, a veces se atenuará. Pero en ese espacio de honestidad y libertad, se le permite encontrar su propio ritmo, como la luna que tira del mar. Y cuando el amor puede ir y venir sin ser encerrado, muchas veces regresa más profundo, más sabio y mucho más real. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando dejas de intentar amar? Cuando abandonas la idea de cómo debería sentirse el amor, cómo debería verse, cuánto tiempo debería durar, y simplemente permites que surja como quiera. Como una brisa que entra por una ventana abierta, empiezas a ver que el amor no es algo que haces, no es una actuación, ni un esfuerzo. No se fabrica con virtudes, ni con disciplina. Es algo que surge, como la respiración, como la risa, como el canto de los pájaros al amanecer, cuando dejas de intentar controlarlo. Y eso, precisamente, es el misterio. El amor no fluye desde ti,
fluye a través de ti. Cuando dejas de aferrarte, cuando dejas de negociar con el universo, el amor empieza a aparecer en todas partes. En el rostro de un desconocido, en el sonido de la lluvia sobre un tejado antiguo, en el temblor de tus propias manos. Y cuando lo haga, no te aferres. Déjalo moverse. Déjalo subir y bajar, porque el amor, como el agua, no puede sostenerse sin perderse. Es como dejarse llevar por un río. La corriente es fuerte y no sabes hacia dónde te lleva. Pero cuanto más luchas, cuanto más te resistes, más te hundes. En cambio, si te relajas, si flotas, el río te lleva. No siempre a donde esperabas, pero muchas veces justo a donde más necesitas ir. Así que amar es confiar en la corriente, no conocer su destino, no trazar su curso, sino entregarte por completo a ella. Ese es el acto más profundo de fe. No amar con condiciones, sino permitir que el amor sea lo que es, salvaje, incierto, indomable, y aún así decir sí. Así que no tengas miedo si el amor te hace parecer ingenuo. No temas si duele. No temas si te pide que cambies, una y otra vez. Porque no has venido a controlar el amor. Has venido a dejarte mover por él. Y cuando confíes en ese movimiento, cuando te entregues al fluir, descubrirás que el río nunca estuvo separado de ti. Siempre fuiste tú, regresando a casa, contigo mismo.